Explicación de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. El versículo 3 de Apocalipsis del capítulo 1 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, nos hace una invitación a nosotros para que nos interesemos en la lectura de la carta de Apocalipsis. El Señor está muy interesado en que cada cristiano, en que cada cristiana se esfuerce o haga el ánimo de leer la carta del Apocalipsis. Y el Señor nos dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este libro, de esta profecía. Entonces, usted y yo hacemos bien en escudriñar, en leer la carta del Apocalipsis. Ahora, el Señor dice o considera bienaventurado al que lee y al que escucha. Entonces, si nosotros nos esforzamos en leer la carta del Apocalipsis y nos esforzamos en estudiarla, vamos a ser bienaventurados. En otras palabras, vamos a ser dichosos, felices por leer y escudriñar la carta del Apocalipsis. En Apocalipsis, en esta carta, es uno de los libros en el cual encontramos más promesas, galardones, bienaventuranzas que en cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque aquí en la carta del Apocalipsis se nos va a decir cuál es la recompensa del cristiano fiel, de la cristiana fiel que le sirve de corazón sincero a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar las siguientes recompensas o bienaventuranzas en esta carta. Son 7 las que quiero mencionarles. 7 bienaventuranzas, que son 7 recompensas para esos cristianos fieles que le sirven de corazón sincero a nuestro Señor Jesucristo. Usted tal vez ha escuchado por ahí mucha gente que dice: no, la iglesia es pura gente hipócrita, son puros cristianos hipócritas. Lo van a escuchar, lo han dicho y tal vez lo vamos a escuchar. Pero también es verdad que hay cristianos, cristianas que les sirven de un corazón, con un corazón sincero a nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos, cristianas que se esfuerzan en orar, en ayunar, en leer la Biblia, se esfuerzan en vivir en santidad y les duele cuando la iglesia como que se aparta de su primer amor y estos cristianos fieles empiezan a mirar las cosas que se están metiendo a la iglesia, que atacan a la iglesia y se entristecen. Sí hay cristianos fieles, hay cristianas que son fieles a nuestro Señor Jesucristo y quieren darle la mejor obediencia posible a su palabra. Y en Apocalipsis encontramos las siguientes bienaventuranzas para esos cristianos y para esas cristianas que les sirven de corazón sincero a nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a haber cristianos fieles, cristianas fieles que les sirven con un corazón sincero a nuestro Señor Jesucristo, que tienen un hambre de conocimiento de su palabra. Que hay cristianos y cristianas fieles de vivir en santidad y de darle la mejor obediencia posible a nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a haber de esos cristianos y de esas cristianas. Y por eso en Apocalipsis encontramos las siguientes bienaventuranzas para esos cristianos y para esas cristianas. Son 7. Número 1, dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, esta es una bienaventuranza que la encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Va a haber cristianos, cristianas irresponsables que no van a escudriñar la palabra de Dios. Les da pereza espiritual leer la Biblia. Pero siempre va a haber cristianos y cristianas dichosas, felices, bienaventuradas, porque aman el leer la Biblia, escudriñar la palabra del Señor. A estos cristianos fieles, esta bienaventuranza la podríamos llamar como la bendición de los que leen, escuchan y obedecen la palabra de Dios. Esa es la bienaventuranza y esa es la bendición de ellos. 2. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. A esta bienaventuranza también podríamos llamarla la bendición en el cielo de los amigos de Cristo en la tierra. Tal vez aquí en la tierra nos van a menospreciar, tal vez nos van a decir los aleluyitas, los cristianitos en forma despectiva, nos van a humillar tal vez.
Pero esos cristianos que no les importa la crítica, que no les importa dar buen testimonio, que se esfuerzan en vivir en santidad y ser luz en este mundo, un día ellos van a dormir para nuestro Señor Jesucristo y van a resucitar para estar con Cristo por toda la eternidad. Y esa es una grandísima bendición. Y esa la bendición, o esa bienaventuranza la podemos llamar la bendición en el cielo de los amigos de Cristo aquí en la tierra. Así es que usted y yo hacemos bien en esforzarnos en ser amigos de Cristo aquí en la tierra. 3. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis, capítulo 16 y el versículo 15. A esta bienaventuranza podemos llamarla la bendición del peregrino vigilante. Hay cristianos que ya llevan tiempo en el camino del Señor y al principio sí, les sirven de corazón sincero al Señor, pero como que se acostumbran a la vida cristiana y se empiezan a relajar, empiezan a vivir de una forma que no les conviene y empiezan a vivir como con dobles vidas. Son unos en la iglesia y son otros afuera. Pero siempre va a haber cristianos fieles que se van a esforzar en ser los mismos adentro de la iglesia y ser los mismos afuera de la iglesia. Dan buen testimonio en la iglesia y dan buen testimonio allá afuera en la calle. Siempre va a haber esos cristianos fieles que quieren dar buen testimonio en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de comportarse, tanto en la iglesia como en el mundo. Están vigilando cuál es su vida, cómo está su vida espiritual. Son cristianos que no andan vigilando la vida de los demás. Estos cristianos se esfuerzan y vigilan su vida espiritual. ¿Cómo estoy yo antes de andar viendo cómo están los demás? Son peregrinos vigilantes. Saben que están de pasada por este mundo y como saben que están de pasada por este mundo, siempre se están examinando. A ver, ¿cómo estoy en la oración? ¿Cómo estoy en el ayuno? ¿Cómo estoy en la lectura bíblica? Este mundo es pasajero y no quiero que me engañe. Y como yo oro, leo la Biblia, escudriño, ayuno lo que es la vida espiritual, eso me ayuda a mantenerme despierto. Hey, estoy de pasada por este mundo, no me voy a enamorar de las cosas del mundo. Es lo que dicen, creen y piensan estos cristianos fieles. Siguiente bendición, bienaventuranza. 4. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. A esta bienaventuranza podemos llamarla la bendición de los convidados de Dios. Nosotros hemos aceptado el llamado de nuestro Señor Jesucristo de vivir en santidad, de serles fiel, de esforzarnos por vivir mejor cada día. Y esta es una invitación que hemos aceptado de nuestro Señor Jesucristo. Pero este es un evento que está relacionado con la nación de Israel y más adelante lo vamos a estar viendo. 5. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. La bendición de la persona a la que no la puede tocar la muerte. Así es como podemos llamar esta bienaventuranza. La bendición de la persona a la que no la puede tocar la muerte. Tal vez nosotros en esta vida cristiana nos van a tocar enfermedades, aflicciones, cosas difíciles, van a llegar tormentas a nuestras vidas y sí nos van a estremecer, pero tenemos que recordar que esta vida es temporal y nos va a tocar dormir, querramos o no, pues nos va a tocar dormir, pero una vez que resucitemos y estemos con nuestro Señor Jesucristo, jamás va a volver a haber sufrimiento y jamás vamos a volver a morir. Así es que esta es la bendición del cristiano, la bendición de la persona a la que no lo va a poder tocar la muerte, jamás. Una vez que resucita el cristiano fiel y resucita para estar en la presencia de Dios, jamás volverá a morir, jamás volverá a sufrir. Así es que lo que estemos padeciendo en esta vida no se compara con la gran bendición que viene. Nos podrán levantar chismes, nos podrán criticar, nos podrán hacer la vida imposible porque somos cristianos, nos podrán criticar si nos esforzamos en darle la mejor obediencia posible al Señor y pues duele y entristece en ocasiones. Pero este sufrimiento es temporal y no se compara con la bendición que viene de estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad y no volver a morir nunca más. 6. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 7. A esta bienaventuranza bien podríamos llamarla la bendición del lector sabio de la palabra de Dios. Y esto es bien importante porque uno como cristiano tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra del Señor.
No creer lo que te dicen nomás porque te lo dicen. Toda predicación que tú escuchas en el internet, inclusive este estudio, esta breve enseñanza que yo te estoy compartiendo, tú debes de escudriñarla con Biblia abierta. Y hay tantos predicadores ahorita en el internet que uno tiene la responsabilidad de que si los va a escuchar, también tienes que tomar tu Biblia y abrirla y a ver si es cierto lo que se está enseñando, lo que se está predicando, a ver si va conforme a la palabra del Señor. Alguien dijo, es muy bueno escuchar a los predicadores con una mente abierta, pero es mejor escucharlos con una Biblia abierta. Es decir, escudriñar lo que están diciendo. Toda predicación que tú escuches, toda enseñanza que tú escuches en el internet, en la televisión, donde sea, abre la Biblia y compara lo que se te está enseñando, lo que se te está predicando, conforme a lo que está escrito. No porque sea tu pastor, no porque sea el ministro local, no porque tengas aprecio, ya por eso tienes que creer a ciegas. No, tú y yo tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios día con día y de examinar o ponerle un filtro a todas las enseñanzas y predicaciones que escuchamos de los demás predicadores. Hay que abrir la palabra de Dios y escudriñarlo, a ver si es cierto lo que se está diciendo, a ver si es verdad lo que se está enseñando y no nos vayan a sacar de la sana doctrina. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es que tengamos mucho cuidado con las predicaciones, enseñanzas que escuchamos por ahí. Hay que abrir la palabra de Dios y escudriñar a ver si es cierto lo que se está diciendo o se está enseñando. ¿Ok? La bendición del lector sabio de la palabra de Dios. 7. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14. La bendición de los que viven con limpieza conforme a la voluntad de Dios. Así es como podemos llamar esta bienaventuranza. La bendición de los que viven con limpieza conforme a la voluntad de Dios. Una cosa es que yo le sirva a Dios a mi manera. Una cosa es que yo le sirva a Dios a como yo creo que está bien, a como yo pienso que está bien. Y otra cosa es servirle a Dios conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Entonces, el reto, el desafío para cada cristiano es darle a nuestro Señor Jesucristo la mejor obediencia posible conforme a su palabra. No ser conformistas en que, pues yo creo que como le sirvo al Señor está bien. Espérate, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está tu obediencia a la palabra del Señor? Entonces, hay una bienaventuranza para aquellos que se esfuerzan en mantenerse limpios con la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza para los que se limpian por medio de la palabra del Señor. Y esto viene por medio de escudriñar la palabra de Dios, de santificarse, viene esta bendición. La bendición de los que viven con limpieza conforme a la voluntad de Dios. Y se trata de servirle a Dios conforme a su voluntad, no conforme a como yo creo, a como yo pienso, a como yo siento. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Y hay que hacer lo que dice la palabra de Dios y darle esa obediencia que va conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y aunque nos duela, aunque nos disguste, lo que la palabra de Dios nos manda, hay que obedecerla y hay que sujetarnos a ella. Es decir, darle una obediencia conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. Ahora, la carta del Apocalipsis contiene eventos pasados y eventos futuros. Y es interesante para nosotros porque en Apocalipsis encontramos nuestro futuro. En Apocalipsis se describe nuestro futuro, de dónde vamos a estar por toda la eternidad. Si negamos a Cristo, rechazamos a Cristo, sabemos dónde vamos a ir a dar. Pero si le somos fieles, resistiendo tentaciones, luchas, pruebas, todo esto, también sabemos que es nuestro futuro estar con Él por toda la eternidad. Y lo más importante, en la carta de Apocalipsis encontramos el regreso de la segunda venida de aquel al cual nosotros decimos amar con todo nuestro corazón, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que Cristo va a venir por su iglesia, va a venir por los suyos. Ahora, tal vez a ustedes o a ti te ha tocado escuchar de personas que dicen, le preguntas, ¿has leído el Apocalipsis? ¿Has escuchado acerca algo del Apocalipsis? Y los que no son cristianos, aún ellos tienen una noción acerca de lo que es el Apocalipsis.
Algunos dicen, oh sí, el Apocalipsis es donde dice que se va a acabar el mundo. Y es lo único que te dicen, pero hasta ahí se quedan. Ahora, el Apocalipsis es interesante porque nos va a decir lo que va a acontecer con todo lo que nosotros podemos mirar y podemos tocar. Nos lo hace saber la Biblia, lo que va a pasar con todo esto que está a nuestro alrededor. Ahora, Satanás aborrece el libro de Apocalipsis. Satanás aborrece la carta del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis describe de una forma muy clara lo que va a pasar con Satanás y sus demonios. En la carta del Apocalipsis encontramos que Satanás y sus demonios serán arrojados a un lago de fuego. Por eso Satanás no quiere que tú y yo leamos la carta del Apocalipsis. No le conviene, porque él sabe que en Apocalipsis se describe lo que le va a pasar en un tiempo futuro. Por eso alguien dijo, cuando Satanás te quiera recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y nuestro futuro es estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y el futuro de Satanás y sus demonios es estar en un lago de fuego. Ahora, ¿por qué si hay tantas bienaventuranzas, tantas promesas, tantos galardones para los cristianos? ¿Por qué hay tantos cristianos y cristianas que no quieren leer o no leen la carta del Apocalipsis? ¿Por qué? Te voy a compartir 5 razones por las que yo creo que algunos cristianos no leen esta carta. No son todas las razones que te puedo dar, hay muchas más, pero te voy a mencionar 5 por las cuales yo creo que algunos cristianos no leen la carta del Apocalipsis. Primero, como te estaba diciendo, porque Satanás se los impide. Siempre que un cristiano, una cristiana, quiere escudriñar la carta del Apocalipsis, no le va a faltar que pase. Va a empezar a leer la carta del Apocalipsis, está ahí en su casa, va a empezar a leer el Apocalipsis, le va a llegar visita, se va a acordar que tiene que ir a hacer un pago. Algo va a pasar para que no escudriñe la carta del Apocalipsis. 2. Falta de amor al novio que regresa por su novia. Hay cristianos que parece que están más interesados en los eventos del mundo, en conciertos, en cosas que están pasando allá afuera. Y como que se empiezan a enamorar de esas cosas en vez de enamorarse en conocer más a Cristo, en conocer al novio que viene por su novia, que es la iglesia. Entonces, la falta de amor por ese novio que regresa les hace perder interés en leer la carta del Apocalipsis. 3. Falta de fe en su regreso. Hay cristianos que parece que ya se acostumbraron a la vida cristiana. Vienen a la iglesia ya por costumbre, nomás porque saben que tienen que venir, pero ya no vienen como pidiéndole fuerzas al Señor para continuar en la vida cristiana. Ya vienen nomás por venir. Ya parece que no tienen fe en que Jesucristo va a regresar. Viven como muy relajados y no debería de ser así. Entonces, muchos cristianos ya no quieren leer la carta del Apocalipsis porque ya no sienten como que si el Señor fuera a regresar por su iglesia, como que se están desanimando, y esto no debe de ser así. Nuestro Señor va a venir y viene por su iglesia y viene pronto. 4. Negligencia por parte de los cristianos. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. Todos nosotros como cristianos, cristianas, tenemos esa responsabilidad de leer, escudriñar la palabra de Dios. Pero hay cristianos que son tan irresponsables que no leen la palabra del Señor. Se le pasan los días, las semanas y no son capaces, no pueden abrir la Biblia. Entonces, ni siquiera hacen el ánimo de leer la carta de Apocalipsis. Entonces, eso es negligencia, porque ellos tienen o tenemos la responsabilidad de leer la carta del Apocalipsis. Y 5, pereza espiritual, por decirlo de alguna forma. Les da pereza. Sienten un sueño, un cansancio cuando van a leer la Biblia, que no pueden. Abren la Biblia, leen unos 2, 3 versículos y ya sienten una pereza. Qué flojera leer todo el capítulo entero. Y me faltan muchos capítulos. Entonces, por pereza espiritual, por decirlo de una forma, no leen la carta del Apocalipsis. Y estas son algunas razones por las que creo yo que no están escudriñando la carta de Apocalipsis. En conclusión, en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3 encontramos una invitación de nuestro Señor Jesucristo a leer su palabra y de escuchar su palabra y ponerla por práctica. Nos dice el Señor en el versículo 3, bienaventurados los que leen y escuchan la carta del Apocalipsis, las palabras de esta profecía.
Entonces, es una invitación a que nosotros escudriñemos la carta del Apocalipsis. Es lo que nosotros estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo para aprender y conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. De mi parte, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.